Estimar los costos, proceso 7.2 del PMBOK 6. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. ¿Qué podemos decir de este proceso? Oye, tanto que he hablado de que hay muchos procesos que son el patito feo y no sé qué, bueno, pues nos llegó la hora de hablar de la niña bonita, del proceso al que todo el mundo le para bolas y que todo el mundo atiende muy bien o lo mejor que puede, estimar los costos. Y eso es porque tiene que ver con plata. Recuerda, esto confirma un poco cierta corazonada, al menos mía. No es que sea una verdad, pero es que le paramos mucho más bolas a los costos que al tiempo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? De cómo llegamos al valor que requerimos, al valor en dinero que requerimos para llegar a los entregables y al alcance que definimos. ¿Ves? Y aquí necesariamente hay que hablar de ciertos conceptos importantes. El primero, la visión. Me vas a decir, oye, Mauricio, pero ¿por qué la visión si estamos hablando de costos? Háblame del alcance. Porque recuerda, tu objetivo al final es cumplir la visión del proyecto y eso tiene que ver con generar ciertos impactos, ciertos cambios positivos a través de un alcance, ¿sí? Entonces, siempre parte de algo, no necesariamente el alcance al pie de la letra va a hacer que cumplas ese objetivo y por eso necesariamente van a aparecer ciertos cambios y por tanto también vas a tener naturalmente cierto nivel de incertidumbre en los cronogramas y en este caso en los presupuestos. Entonces, lo primero es, parte de algo, no te las sabes todas. Necesariamente el proyecto puede mutar o va a tener que mutar y eso va a requerir que dejes cierto margen o que por lo menos reconozcas que no todo lo sabes, ¿ves? Lo otro es, oye, ¿cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo? ¿Estamos en un mundo iterativo, un mundo medio ágil o un mundo más bien lineal, por decirlo así? Eso va a definir muchísimo la forma como tú vas a estimar los costos, ¿sí? Cuando estás en un entorno predictivo, pues sí tienes que llegar a las cifras duras necesariamente antes de ejecutar. Te estoy hablando haciendo un gasoducto, cuando haces un puente, cuando haces alguna infraestructura, necesariamente esa va a ser la tónica. Y vas a tener que desarrollar un protocolo para estimar los costos y reducir esa estimación, la incertidumbre de esa estimación, a un rango razonable. Es más, es muy probable que si tienes un error en las estimaciones, las vas a tener tú que asumir, porque ya te jugaste con un número y puede ser incluso que ya hayas firmado un contrato. Si estás en un entorno un poco más ágil, menos lineal, pues vas a tener que estar calculando y estimando constantemente. ¿Sí? De eso ya te he hablado en el capítulo previo. Y eso es importante porque te define muchísimo de la metodología de estimación de costos. Los latinos tenemos muchos sesgos, muchísimos, y un poco los disfrazamos, los envolvemos como en una supuesta inteligencia superior que no es cierta. En realidad lo que tenemos es una dificultad enorme de disciplina y unas brechas técnicas muy grandes, además de algunas culturales. Esto lo digo con muchísimo orgullo por lo que somos, pero como decimos en Colombia, bueno, amor no quita conocimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué les hablo? Normalmente subestimamos los costos indirectos. Entonces siempre le ponemos el ojo a las cosas más directas, no sé qué, pero a los costos indirectos normalmente les ponemos cero, les ponemos muy poquita plata. Es más, tenemos tendencia a verlo con malos ojos. Entonces, si necesitamos consultores, si necesitamos más personal administrativo, si necesitamos un montón de cosas que son indirectas, a veces incluso le ponemos cero para que no nos vayan a señalar de burócratas, pero esas cosas se necesitan. Y la prueba es que arrancamos sin plata para ese tipo de cosas y cuando estamos a mitad de proyecto nos vemos a gatas, nos vemos súper cortos porque no teníamos eso. Y es un poco porque tenemos un sesgo muy grande a ver este tipo de cosas
como algo que no se necesita, como señal de baja gestión, cuando de hecho sí se necesita y no tendríamos por qué sentirnos mal. Otra es que normalmente los project managers no somos personas formadas en economía y en finanzas. Y sentimos que está bien, pero entonces, como no tenemos conceptos básicos de estos temas, por ejemplo, no entendemos la inflación y no nos damos cuenta que en un proyecto de 2 años la inflación se va a sentir fuertemente y por alguna extraña razón que no entendemos, la plata no nos empieza a alcanzar, ¿sí? Entonces, como no lo tenemos claro, no definimos mecanismos de ajuste a la inflación, etcétera, y nos metemos en líos, ¿ves? La otra es que en general hacemos todo lo posible por ganarnos los negocios bajando los precios, porque esa es nuestra cultura, ¿no? Dígase lo que se diga, normalmente se apretan muchísimo los precios. Y entonces, una vez nos ganamos los negocios, entonces ahí vienen los líos y entran los abogados y entran la solicitud de adiciones y eso es lo que hace colapsar los proyectos. Pero es un tema cultural, tanto del que está comprando o contratando como del contratista. Hablemos entonces de la estructura como tal del proceso, que espero que te ayude a tu lectura del PMBOK 6. Bueno, la primera entrada de este proceso es el plan para la dirección de proyecto. Y ahí vas a encontrar los planes de alcance, los planes de cronograma, etcétera. Una de las cosas que más dificultades genera que yo haya visto tiene que ver como un poco como con la concepción de los presupuestos. Se siente constantemente por un tema administrativo, por un tema puramente procedimental dentro de las compañías. Entre más grandes, más se ve esto. Y es que los presupuestos en general se conciben como algo estático. Entonces, tú defines un presupuesto y eso de alguna forma te amarra. A tal punto que cuando estás generando ahorros y no necesitas cierta plata, esos ahorros o ese rubro que no te vas a gastar, entre otras, se convierte en un tema con el cual te van a castigar, porque si no te lo gastas, te lo quitan. Y de hecho, es difícil pasar de un rubro a otro y que puedas tener cierta flexibilidad. Todo eso está en el plan de gestión de proyecto y en un poquito también en los factores medioambientales y se vuelve un gran lío. Y tiene que ver con la forma como se conceptualiza en realidad el presupuesto de proyecto. Los documentos de proyecto obviamente son una entrada, específicamente los que tienen que ver con cronograma, registro de riesgos, lecciones aprendidas. Recuerda, cuando hablamos de estimaciones, terminaremos hablando necesariamente de riesgos. La estimación, todos los procesos de estimación, estimación de tiempos, estimación de costos, etcétera, todos se basan en la percepción y en la exposición de riesgos. También las lecciones aprendidas. Obviamente, una estimación es un proceso que se apoya en el conocimiento previo. Los factores ambientales de la empresa en términos de las normas, de los impuestos, de cómo están armados los procesos, por ejemplo, los procesos de compras, todo eso te va a definir cómo vas a estimar los presupuestos y con quién, además. Y dentro de los activos de los procesos de la organización, todo lo que tenga que ver con plantillas, políticas de compras, gestión del conocimiento, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas? Pues aquí siempre va a estar el juicio experto, más en una estimación, ¿cierto? De hecho, muchas compañías contratan, bueno, depende del proyecto, pero muchas compañías contratan consultores especializados en presupuestación. Eso pasa muchísimo en procesos de construcción, por ejemplo, donde un 1 o 2% pues afecta buena parte del margen de negocio. ¿Sí? Eso pasa mucho y aparecen una serie de técnicas de estimación, entre ellas la análoga, que tiene que ver con un tema de comparación. O sea, si hiciste un proyecto previo muy parecido, pues puedes hacer de alguna forma una analogía. Estimaciones paramétricas basadas en ratios y ecuaciones y multiplicaciones. Entonces, si tienes un factor de costo por metro cuadrado, pues puedes multiplicar por la cantidad de metros cuadrados. Estimaciones ascendentes, oye, estimaciones de 3 puntos basados en PERT, en Project Evaluation and Review Technique, tal cual pasa con tiempos. Es decir, esa técnica se puede utilizar para tiempos y costos. Y sabes, funciona bastante bien, además porque es simple, pero te da una mínima base estadística. Los análisis de datos cada vez más son más importantes y es todo eso que tienes allá en tus bases de datos, ¿realmente le estás sacando suficiente jugo? Si lo estás haciendo a mano, no.
pero si empiezas a invertir en inteligencia artificial, en análisis de datos, en ciencia de datos, seguro, seguro vas a encontrar oro ahí, ¿vale? Y todos los procesos de toma de decisión. Al final, una estimación es una decisión. Si te vas con 20 y no con 21, eso al final es una decisión. Estás asumiendo ciertos riesgos con eso, estás tratando de equilibrar demandas de negocio con exposiciones de riesgo y al final es una decisión, ¿vale? Entonces ahí claramente debes ser bueno o buena desarrollando metodologías para que cuando tengas 5 expertos, realmente la decisión que salga de ahí tenga o haga el mejor uso de ese conocimiento y no únicamente se base en aquel que habla más o aquel que tenga mayor rango dentro de la compañía, aunque eso obviamente afecta. Pero yo soy un convencido al menos que producto de que tenemos brechas muy grandes metodológicas, no le sacamos suficiente jugo al conocimiento que tienen, de hecho, los miembros del equipo de proyecto. O sea, siguiendo con este punto, es extraño que tengas 150 años de experiencia entre 5 o 6 profesionales que están sentados en una sala de juntas y al final la decisión se tome de cualquier manera. Deberías aplicar metodología para aprovechar esa cantidad súper valiosa de información y conocimiento y sabiduría que pueden llegar a tener estas personas. Mira, la estimación perfecta no existe, no existe, eso te lo digo con toda claridad, pero sí existen buenas formas de trabajo que hace que seas mejor consistentemente que otros. Y eso está bien. O sea, aquí nadie que tenga un mínimo de experiencia va a pretender estimaciones perfectas. Eso no existe. Pero en el tiempo, a largo plazo, sí podemos ser mucho mejores. Y bastaría con ser mejores para dar un salto de negocio, ¿sí? Tu negocio no necesita que seas perfecto. Tu negocio necesita que seas mejor todos los días y de forma consistente a larguísimo plazo. Y que le ayudes al equipo cuando tú no estés a seguir así. Eso es lo que genera riqueza, eso es lo que genera valor y hace que esto realmente, esto que nos llamado project management, esto que nos encanta, realmente sea un factor de éxito y no simplemente una cosa chévere de tener, pero muy accesoria. Mira, por ejemplo, el BID encontró que en sus proyectos de infraestructura en América Latina, la media de sobrecostos es 48%. Puede que te escandalice, puede que te parezca raro el dato, pero piénsalo, piénsalo. En los proyectos que tienes por ahí cerquita de transporte, infraestructura, etcétera, ¿cuánto se vuela en el presupuesto? Mi último llamado es que esto no se puede normalizar. Esto no es normal. Que nos pase en nuestra región muy seguido no quiere decir que sea normal. Cuando te sales de la región, te encuentras que tampoco son perfectos, pero son mucho mejores. Ese es quizás el mayor efecto negativo en términos culturales cuando ciertas cosas malas pasan. Y es que empezamos a convencernos que eso es absolutamente normal y cuando nos pase a nosotros, nosotros nos conformamos, encogemos los hombros y decimos, bueno, pero es que aquí siempre pasa lo mismo. No, eso no es normal. Eso para nada lo es, ¿vale? Entonces, esto es una buena noticia porque hay mucho por mejorar y por tanto tenemos mucho campo de acción, pero lo primero es no conformarnos. Lo que uno espera de un buen project manager de clase mundial es que, como les digo, le hierva la sangre, ¿sí? Y trate de solucionarlo y no duerma tranquilo, mientras 48% de sobrecosto están acercándose a su proyecto. Eso no, eso para nada está bien, ¿verdad? Entonces, espero que estés muy juicioso, muy juiciosa, leyendo el PMBOK 6, que al final es la base para una buena certificación y para entender muy bien los procesos, independientemente de las versiones. Y como siempre, encantado. Espero que esta pequeña charla sea de utilidad y hasta la próxima.